el que controla, ¿verdad? Y Diego también. Esta es la práctica de medición de tierras, ¿no? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a comprobar esta puesta a tierra que tenemos aquí, en esta trapa. Se supone que es la del edificio. Para eso previamente tendríamos que desconectar la tierra, pero en este caso no hay seccionador, entonces vamos a medir directamente sobre ese testigo que tenemos de tierra. Y a partir del telurómetro, el telurómetro nos indica las picas cómo las tenemos que conectar. Por una parte, en el terminal verde, este de aquí es para medir la tierra que yo quiero comprobar. Luego tenemos otra pica al terminal amarillo en el que yo situaré a 10 metros de nuestra medida, y luego otra terminal, el rojo, que yo situaré a otros 10 metros. Entre estos dos terminales se va a introducir un generador de intensidad de una corriente que conoce el equipo, conocida por el equipo, que va a fluir entre la toma tierra y esta piqueta. Conocida esta intensidad, el equipo medirá la tensión entre estas dos picas, y conocida la tensión y conocida la intensidad puede conocer la resistencia de tierra. Por la ley de Ohm. Efectivamente. Entonces este es el proceso y el procedimiento que haremos. Pues nada, proceded. Proceden. Ahora los señores, los machacas, van a hacer... ¿Vale? Mira, tiene que ir lo más alineado posible. Como son unos 20 metros, lo que tenemos que hacer es intentar encararlo. Fíjate que yo si lo encaro para acá me quedo sin campo y tengo que tener siempre una referencia de tierra, con lo cual lo encararé para allá, tierra de referencia, pero si no tuviéramos la posibilidad, pues habría que hacerlo con el comprobador, la resistencia del bucle, que ya lo vimos, ¿recordáis? La resistencia del bucle medíamos tanto la tierra como la tierra del centro de transformación, ¿vale? Eso tienes que abrirlo, tienes que abrir aquí el terminal, abre el terminal, muy bien, abre el terminal y lo enrosca, sí. ¿Vale? Tiene que ser Y ahora cogemos. sí, coge primero el amarillo, que es el más corto, ¿vale? Y si eso, Diego, que coge el rojo, sí, tú tienes que irte pues a unos 20 metros de aquí, ¿vale? Aproximadamente un paso largo, entonces mides 20 pasos largos y tienes... Sí, eso ya será para... Sí, claro, fíjate, para el cuello de la piqueta. No, pero desde el otro lado, fíjate, el ámbito de influencia. Entonces, para garantizar que no llega hasta el ámbito de influencia, lo que se hace es que se hacen 3 medidas y se van moviendo las picas, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer una nada más y ya está. Tiene diferentes mediciones, ¿vale? Por una parte podría medir la tensión, que no es lo que pretendemos ahora, ¿vale? Vale, luego podemos hacer el método simplificado, ¿vale? Que es con solo dos cables nada más, el método simplificado, ¿vale? Pero en nuestro caso vamos a hacer el método tradicional, que es con 3, ¿vale? Entonces vemos que tenemos aquí... no, este sería para el simplificado, Sí, ¿vale? este. Muy bien. No es nuestro caso. Hay que apretarle al min. Hay que apretarle al este de aquí, Measuren, ¿vale?
¿Y qué pasa? Primero te vienes a la escala más grande, Sí. pero no es suficiente. Aquí no tiene precisión, la precisión siempre la tiene a partir de aquí, ¿vale? Entonces, miramos a ver en 10, ¿vale? Y nos da una tierra de, parece que en torno a 18, ¿no? Sí, por ahí. Sí, por ahí. Vale. Si yo vengo aquí seguramente me saldré porque aquí son 10, ¿vale? ¿Ves? Aquí me salgo. Con lo cual me tengo que quedar, bueno, Ahí, ahora ha ha subido, no sé si es que nos tenemos bien conectados. Espérate, vamos a ver, vamos a comprobar que esté bien la batería. Con esto comprobamos que esté bien, ¿vale? Ahora medimos aquí y ahora nos pone, está un 21, poquillo, me pone 21. está un poco loco, ¿vale? No sé si es porque tenemos una tierra que a lo mejor está húmeda, Sí, el suelo está un poco húmedo. ¿vale? Ya nos viene subiendo, lo cual ya se ha estabilizado y aproximadamente tenemos, si estos son 2, 3, sobre unos 30, ¿no? 31, 32, Sí, 30 ahora. 30 ahora, ¿vale? Pues si queréis hacerle la foto con la medición, ¿vale? Y qué conclusión sacamos, ¿es una buena tierra, es una mala tierra, conforme a lo que hemos visto? Oye, creo que sí, Según el reglamento, Son 10. es una tierra más que suficiente. El reglamento de baja tensión me refiero. El otro que dices tú es el ICT. El de ICT, según el ICT, sería una mala tierra porque te marca un máximo de 10. Pero según el RBT hemos visto que con que te cumpla la tensión de contacto, ¿vale? Ya era suficiente. Ahora también tendríamos que ver que el RBT tampoco te marca la tierra, como si dijéramos, que te inspeccionan. La que te marca la tierra que te inspeccionan son los organismos de control autorizado. Y ellos te exigen entre unos 15 y 20 ohmios máximo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues habría que hacer alguna ampliación, conectar algunas etiquetas de más para poder bajar esa resistencia de tierra, ¿vale? Pero bueno, en principio la medición sería esa. Tú lo primero que tendrías que hacer en un edificio de nueva construcción es llevar el cable del nudo de cobre, atarlo a la cimentación con soldadura aluminotérmica, que eso muchas veces no se suele hacer porque es caro, es un método caro. Entonces, de normal, como es algo que no se puede inspeccionar, la gente lo que hace es que con unos